tú me dices. Comienza el video. Buenos días, mis hermanos. Esta es la segunda prueba, esperando que se escuche ya la diadema. Por alguna cuestión extraña, eh, a veces falla el equipo, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que siempre nuestro querido Dios esté en control para su gloria y su honra. Estaremos ahorita estudiando la Zuli, buenos días. Ahora sí, excelente. Estaremos estudiando la segunda clase de la epístola o homilía, este discurso hermoso de la epístola de los Hebreos. Lulú Tobar, muy buenos días. Dios les bendiga. Les queremos mucho. Oscar Morales, parece que ya estamos todos aquí como una gran familia que somos. Y aquí mi carito. Pero bueno, este. Ya quedó el sonido. Ah, sí, exactamente. Y mis queridos hermanos, pues miren, estamos estudiando la epístola a los hebreos porque queremos madurar espiritualmente. Es impresionante ver cómo el creyente hoy en día, por esa falta de crecimiento espiritual y de madurez espiritual, buscamos en otros lados la oportunidad de crecer, ¿no? Le echamos la culpa. Es que no podemos ser tan sencillos que solo estudiar la Biblia y orar va a ser suficiente para una vida cristiana. Hay situaciones que debemos tratarlas de otra manera diferente. Y queremos entonces tratar el ámbito espiritual de una manera, de una manera pues externa. ¿Tú qué piensas, mi carito? Sí, la madurez espiritual está íntimamente relacionada con nuestro crecimiento en Cristo, el conocimiento en Cristo y su valorarlo. Crecemos en valorar quién es Jesús y su obra redentora. Así es decir, que cuando experimentamos una comunión profunda con Dios, una transformación por medio de sus escrituras, honestamente, a partir de ahí dime si requieres una ayuda externa. Pero a partir de que realmente eres un creyente maduro, que estás en contacto con Dios a través de las escrituras y que estás creciendo espiritualmente. ¿Qué manera de crecer espiritualmente? Pues conociendo más a Cristo, teniendo una expectativa, una visión correcta de Dios, dejándonos moldear y ser obedientes por esta persona tan hermosa que es Cristo, y eso nos va a dar madurez espiritual. Y el medio para conocer a Dios, el medio para conocer a Cristo es su palabra. Por eso la valoramos más por el autor, ¿verdad? Él, que es Dios, Cristo, a través del Espíritu Santo y poderlo conocer de esta manera. Entonces estoy muy emocionada de este taller de Hebreos, muy bien, este taller de Hebreos que pues es un viaje, ¿verdad? A través del conocimiento de Cristo, meditar en su ejemplo, que son los primeros capítulos al respecto, y podemos entonces ver cómo vamos madurando espiritualmente juntos. Entonces, vamos a comenzar en 3 minutos, a continuar este hermoso viaje que es el conocimiento de la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo y a través pues de esta hermosa epístola que es la epístola a los Hebreos. hebreos. Déjame quitarme de aquí que ya puse algo. Y, y pues sí, francamente uno de los problemas de esta carencia de madurez espiritual en los creyentes es que tienen un concepto muy pobre de Cristo. Un concepto tan pobre que Cristo no tiene el poder de transformar, de llenar de gozo y de plenitud a un creyente. Entonces el problema no está en Cristo. El problema es que está en el creyente que no se ha dado cuenta que cuenta con unas riquezas amplias, vastas, espirituales en los cielos y que le pertenecen al creyente. Así es. Así es, entonces comenzamos en este viaje por la epístola de Hebreos y bienvenidos a Lulú, a Oscar, Zuli y a cada hermano que se está conectando. Bienvenidos a este devocional
de la hermosa carta de Hebreos, Luis Rojas, Susi Diamond, o sea, Susi Galindo, ¿qué tal? Un abrazo también, Fer Merox, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos. Emocionados, tomemos nuestra Biblia para estudiar juntos el libro, la carta de Hebreos. Así es. Y bueno, y aquí ya como programa de nos mandan saludos y bueno, queremos mucho a Alicia, es la mamá de los Osorio, una hermana que llegó de Puebla hace un año, que la verdad, una hermana que queremos mucho, extraordinaria, un gran corazón en el sentido de su amor, servicio. Llegaron en una situación muy complicada a la iglesia de Tlaxcala y han llegado a dar y a renovarse en Cristo, en Dios, y han sido testigos de cómo Dios les ha cuidado. Entonces, a Alicia, a la mamá de las Osorio, ¿verdad? Que les queremos mucho, muchísimo, no solo a Alicia, sino a sus hijas, a su familia, a toda la familia, ¿verdad? Esposos, papá, a la familia Osorio, un gran abrazo. La iglesia de Tlaxcala les ama mucho. También porque fue el cumpleaños de Alicia, fue el cumpleaños también, ¿verdad? De Luis Rojas, un hermano que ha llegado de Puebla, que está ahora con nosotros. Luis, que Dios te bendiga. Entonces, Roberto, pues bienvenido y Heréndida y ya estamos, ya estamos a las 11. Yo soy de como que ya vamos a empezar, ¿verdad? Basta de preámbulos. Comencemos nuestra clase, mis queridos hermanos de Tlaxcala. Hoy vamos a ver Jesús superior a los ángeles, basado en la segunda clase del libro de Hebreos que vamos a estar viendo hoy. Acompáñenme en una oración. Querido Señor, seas tú lleno de gloria y de honra. Hoy tu iglesia por este medio se está reuniendo en todo el mundo, tomando la Santa Cena en comunión, poniendo toda nuestra confianza en ti, todas nuestras peticiones en ti, Señor. Te amamos, seas tú exaltado por siempre, Dios. Anhelamos ver una iglesia que cada uno de nosotros va madurando más y más, Señor. Una iglesia que va siendo más a la imagen de Cristo, siendo transformada de gloria y gloria, reflejando a Cristo. Para ello, Señor, pon en nosotros un corazón receptivo a tu palabra, un corazón que se arrepiente prontamente, un corazón que anhela estar cerca de ti en obediencia. Solo tú puedes hacer esa obra maravillosa en la iglesia. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo y todas las riquezas que tenemos en la salvación en Cristo. Te amamos profundamente, Dios. Quédese en esta situación. Con las personas que han perdido algún familiar, las que están en alguna clínica, en alguna atención médica, Dios. Puedan ellos pensar en ti, meditar en ti, Señor, volverse a ti, que esto sea una oportunidad de que el mundo voltee a ver a Jesús y su sacrificio, puedan responder a Él, pero también una oportunidad para la iglesia, Dios, una oportunidad de madurar, también de voltear a ver a Cristo y de profundizar más en el amor tan maravilloso que nos tiene. Es en Cristo precisamente que oramos, pedimos esto, bórreme, seas tú quien nos enseñe, Dios, necesitamos mucho de ti. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Pues buenos días. Luis Ramos, muy buenos días. Y Nancy, buenos días. Roberto Rodríguez, saludos y buenos días a todos. ¿Mandé? Eh, Comenzamos, mis queridos hermanos, con la segunda clase de Hebreos. Acompáñame a las escrituras, Hebreos 1, versículo 4 al 14, que es donde nos quedamos la semana pasada. Hermosa epístola. Hebreos 1, versículo 4 al 14. Dice las escrituras. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El hijo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, hermanos, pues aquí estamos viendo que el escritor de Hebreos está exponiendo la supremacía, la superioridad de Cristo comparado con el antiguo pacto. Y con los personajes del antiguo pacto, Jesús es superior. Recordemos que vimos la semana pasada. Bueno, vimos que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento, Dios quiso hablar por medio de ellos. Y el profeta del Antiguo Testamento decía, bueno, Jehová ha dicho, y bueno, decía la palabra de Dios, que en ese momento Dios le había dicho. Pero con Cristo, Cristo no solo viene a darnos la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el logos, Cristo es el discurso de Dios hecho hombre. Entonces Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento. También vimos que lo constituyó heredero de todo. Todo está bajo los pies de Cristo. Y después vimos la semana pasada por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo como el creador. Entonces vemos que Cristo va a estar no solo por encima, Él es el creador, está por encima del tiempo y de todo lo creado y del espacio. Bueno, también vimos que siendo el resplandor de su gloria, Cristo el resplandor de la gloria de Dios. Al ver a Cristo, vemos el resplandor brilloso de Dios. También vimos la superioridad de Cristo en que es la imagen misma de sustancia. Cristo es la imagen exacta de Dios. Y si tú quieres conocer al Padre, estás viéndolo a través de Cristo. Y si tú quieres saber cómo sería Dios como hombre, bueno, pues pasó con Cristo. Dios se hizo hombre y podemos ver a través de Cristo a Dios porque Él es la imagen misma de sustancia. Y también vimos que Jesús sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Cristo no solo es el creador, Cristo es el sustentador de la creación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí. Es decir, que el Dios hecho carne, el creador y sustentador de todo, fue quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Entonces, qué extraordinario y qué supremo es este Jesús, que a pesar de ser el creador, es también el redentor, es el sustentador, pero es el quien murió en la cruz para salvarnos y rescatarnos y darnos una reconciliación con Dios y darnos justificación bueno, y no solo eso, sino que resucita el tercer día para llevarnos con Él en la resurrección futura. ¡Qué hermoso! Pero hoy vamos a ver como el autor de Hebreos nos muestra que Cristo es mayor también que los ángeles. El término ángel viene de la palabra hebrea maliach o de la palabra griega ángelos, que significa enviado.
¿verdad? Que significa mensajero. Y antes de abordar estos versículos de Hebreos que vamos a estudiar el día de hoy, debemos entender algunos aspectos de los ángeles. Dice en Nehemías 9, versículo 6, Nehemías 9, 6, tú solo eres Yahvé. Tú hiciste los cielos de los cielos y todas sus huestes, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todos ellos y las huestes de los cielos se postran ante ti. Entonces, las escrituras dice que Yahvé hizo los cielos de los cielos y todas las huestes, esas huestes celestiales son creadas por Dios. Entonces, esas huestes que se refieren que Yahvé las ha creado son los ángeles. Los ángeles no han existido siempre, así, no son no habían estado por la eternidad, no. Los ángeles fueron creados por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios para llevar y cumplir la voluntad y las misiones que Dios tiene, como también para ser adorado por los ángeles, para que Dios sea adorado por ellos. Entonces debemos entender que los ángeles son creados, son criaturas de Dios. Podemos definir que los ángeles son seres espirituales creados por Dios y que también cuentan con un juicio moral. Cuentan con un juicio moral. ¿Por qué? Porque leemos en 2 de Pedro 2:4, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hubo ángeles que pecaron. Claro, estos ángeles caídos. Es decir, que los ángeles tienen juicio moral. Si son seres creados, debemos entender algo, hermanos, no son omnipresentes, porque a veces tenemos una falsa idea de los ángeles y que el mundo esotérico y que la distorsión que hoy en día se da de los ángeles, pues la verdad es que Satanás lo ha utilizado mucho para desviar a muchos. Y ahora hay un culto a los ángeles, hay una adoración a los ángeles, hay oraciones a los ángeles y eso es muy triste, pero debemos entender, los ángeles no son omnipresentes, son enviados, es decir, que un ángel tiene que ser enviado a una misión, ¿verdad? Que Dios mandaba a un ángel para avisarle a María y mandaba a un ángel es decir, el ángel no estaba en todas partes, tenía que ser enviado y solo puede estar en una parte en un mismo instante, porque no son omnipresentes. Entonces, bueno, debemos tener como que una visión más clara de qué son los ángeles. Hoy vamos a estudiar Cristo superior a los ángeles. Primero, Cristo superior a los ángeles en relación con el Padre. Cristo superior a los ángeles, quien es digno de adoración. Cristo superior a los ángeles, quien gobierna. Y Cristo superior a los ángeles, pues Cristo es el creador. Vamos a ver el primer punto. Cristo superior a los ángeles en relación con el Padre. Hebreos 1, concluimos la semana pasada en el versículo 3, vamos a leer el 4 y el 5 de Hebreos 1. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Bueno, en estos 10 versículos que hemos leído al comienzo de Efesios 1, que es 5 al 14, estamos encontrándonos, más o menos 15, 4 al 14, ¿no? 5 al 14. Estamos encontrándonos 7 referencias al Antiguo Testamento. Y comienza, mi hijo eres tú. Y aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú. Es decir, que estamos hablando del Padre eterno y por lo tanto, si el Padre eterno le dice a Cristo, mi hijo eres tú, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Y entonces vemos aquí algo maravilloso, que la gloria eterna de Dios le pertenece también al Hijo eterno de Dios. Y por lo tanto, si es el Hijo eterno del Padre eterno, es superior a los ángeles. Recordemos que dice Lucas 3:22. Lucas 3:22. Bajó
sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Vaya, aquí en esta parte nos hace recordar también estas palabras de Hebreos, cuando Lucas registra este momento hermoso donde la Trinidad se ve en la paloma, en forma como de paloma, es decir, no es que una paloma, parecía ser corporalmente como una paloma, bajar el Espíritu Santo al Hijo Eterno que es Jesús, posarse sobre el Hijo Eterno, y la voz del cielo, la voz del Padre, confirmando a su Hijo eterno: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Entonces, el Salmo, donde nos apunta, que el autor de Hebreos lo toma, es un salmo que nos apunta a Cristo y que en él tiene el cumplimiento de ese rol de hijo que Jesús pues nos bendice tanto, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí, Dios confirma al Hijo. Obvio, el Hijo iba a ser superior a Juan el Bautista y iba a ser superior ahora en Hebreos a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento y a cualquier profeta. Bueno, y entonces vemos aquí la Trinidad confirmando con esas palabras: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso nunca se lo ha dicho Dios a un ángel, ni nunca se lo dirá, porque es el Hijo unigénito, Jesús. Entonces, ya el autor aquí en el primer capítulo nos está ahondando en una de las maravillosas doctrinas de la supremacía de Cristo. La relación de Cristo con Dios ha sido eterna. Recordemos Juan 1:1: en el principio era el verbo o el logos, y el logos era con Dios y el logos era Dios. Es decir, que esto de que en el principio el verbo era con Dios implica una relación, implica que era con Dios. Son dos rostros que de frente a frente están en un diálogo eterno, en una conversación eterna, en una comunión eterna. Entonces, con estas escrituras nos va aclarando más que la relación que tiene Jesús con el Padre es superior a la de cualquier ángel, porque a nadie le ha dicho: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Entonces, esto es maravilloso, hermanos. ¿Cómo esto puede afectar en nuestras vidas? Bueno, pues esto en lo personal me hace pensar que Dios no nos ve como ángeles, sino como sus hijos por medio de Cristo. Qué hermosa relación tenemos hoy con Dios. Debemos valorar mucho, hermanos. A veces decimos: ay, mi angelito, pero la verdad es que los ángeles pues tienen una relación muy diferente a Dios. Digo, a pesar de que están en la gloria, exaltando la santidad de Dios y alabándolo y sirviéndolo, nosotros tenemos una relación con Dios de hijo y padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que debemos valorar mucho. Y la verdad es que Jesús es el único mediador que tenemos con el Padre. No hay ningún ángel que sirva como mediador con Dios, a pesar de ese mundo oscuro y esotérico que está tan de moda y que bueno, puede tocar a algunos hermanos, pensar que podemos tener un mediador entre Dios y nosotros. Bueno, ¿qué mejor que un ángel? No, qué mejor que su Hijo, la máxima y suprema imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Bueno, debemos valorar tanto a Cristo y su obra redentora, que nos ha puesto en una posición especial de hijos, hermanos. Entonces, yo estaba pensando en esto y que debemos crecer. Parte de crecer en nuestra madurez espiritual es valorar que nosotros somos hijos de Dios también, no como Jesús, en la misma esencia, el Hijo Eterno, pero que somos adoptados gracias a Jesús. Bueno, entonces estamos estudiando que Cristo es superior a los ángeles. Hemos visto que Jesús es superior a los ángeles en relación con el Padre, y Él es el Hijo Eterno, superior a los ángeles. Ahora vamos a mostrar por medio de estas escrituras que Cristo es superior a los ángeles
porque Él es digno de adoración. Cristo superior a los ángeles, quien es digno de adoración. Hebreos 1, 6 al 7, dice las Escrituras. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dice Hebreos, y otra vez cuando introduce al primogénito. Me detengo en esta palabra, hermanos. Esta palabra se ha convertido en la palabra favorita de las herejías que quieren distorsionar el evangelio quitándole a Cristo su deidad. Cosa perversa e inútil, porque no hay cosa tan clara que nos deja las escrituras como la deidad y la supremacía de Cristo. Y entonces vemos estos grupos heréticos que nos dicen, miren, aquí, primogénito, ¿no? Y entonces quieren demostrar que Cristo es un ser creado, y porque dice primogénito. Pero lo que pasa es que dentro de esa ignorancia que por desgracia pues muchas personas están y que requieren acercarse y ser iluminados por la verdad, ellos dicen, bueno, aquí primogénito, ¿verdad? Como un ser creado, pero están utilizando mal esta palabra. Están utilizándola mal, porque esta palabra no se refiere al que ha nacido primero, sino se refiere a una posición. Es un título, el primogénito, es principal. Por eso es el heredero y superior a los profetas y a los ángeles, porque él es el primogénito. No el primero ser creado, como lo dicen estas herejías. Jesús no fue creado porque es Dios. Él ha existido desde siempre. Él es el creador. Pero es el primogénito como posición. Y lo podemos ver en las escrituras, cuando el primogénito es llamado el segundo hijo, no el primer hijo. Si te das cuenta, a través de los patriarcas se le dio el ser primogénito no al primero forzosamente de nacer, lo vemos en Saúl, ¿verdad? Y Jacob, y lo seguimos viendo, sino al quien tiene el título, la posición, y entonces Él es el primogénito. Entonces estamos hablando de una posición. Jesús es el primogénito en título superior. Entonces es principal. Cristo es superior porque pues los ángeles están para adorar a Dios y Cristo es Dios. Por eso es que es superior Jesús a los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Es decir, que los ángeles siguen las órdenes y las ejecutan como seres creados. El que hace a sus ángeles. ¿Quién crea a los ángeles? Estamos viendo en los primeros versículos de Hebreos que Cristo es el creador. Jesús hace a los ángeles que le adoran. ¿Cómo no va a ser superior Jesús a los ángeles que los mismos ángeles lo adoran? Entonces, vemos aquí que el autor de Hebreos, que nos ya había hablado que Jesús es el creador y por quien mismo así hizo el universo, y claro que es el creador y es superior a los ángeles. Salmo 97, 7. 97:7 de Salmos. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas y cuantos se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses, dice en el Salmo 97:7. Es decir, sean avergonzados hoy en día todos los que le sirven a imágenes, a ídolos. Y nosotros, hermanos, pues traemos una cultura idólatra terrible. Aquí en Tlaxcala el culto a los ángeles y a ciertos ángeles es muy triste. Es muy triste y las escrituras dicen, sean avergonzados los que les sirven a las imágenes y a los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses, es decir, póstrense ante Dios. Todos los ángeles, todos los seres, todos los principados se postran ante Dios.
Los ángeles tienen la orden de adorar a Dios. Y si Dios ordena a los ángeles adorar y adoran a Cristo porque Cristo es Dios y solo Dios es digno de adoración, bueno, Cristo es Dios, hermanos. Cristo es Dios, el único que merece adoración y que lo adore la humanidad como los ángeles es Dios. Y si Cristo es digno de adoración por los ángeles, Cristo es Dios. Solo Dios es digno de adoración. Y esto es hermoso porque Cristo es superior a los ángeles porque los ángeles deben adorarle. Entonces, hermanos, debemos ser muy honestos. Hoy existe en la sociedad esa influencia oscura, esotérica de los ángeles, de una visión rara y extrabíblica de los ángeles. Hay gente que se pone en contacto con los ángeles, que hay ritos para ponerse en contacto con ellos. Vivimos en una sociedad idólatra que oran a los ángeles, buscan una comunión con ellos y nosotros buscamos una comunión con quién? Con el verbo, con la palabra hecha carne, con Cristo. ¿Y a quién escuchamos? Pues Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar a Cristo a través de las Escrituras. Y no hay nada más bello y que llene más a la persona que poner su atención, todo su oído a Jesús y toda su mirada a Jesús. Porque algo que va a darnos madurez, crecimiento espiritual, será precisamente entender no solo la supremacía de Cristo, sino que a Él debemos ir, escuchar, conocer, depender, adorar. Buscar comunión con los ángeles o buscar una relación con estos seres celestiales creados por Dios es idolatría. Y de hecho vemos en la Biblia que los ángeles no permitieron ser adorados y que tampoco pues escuchados. Así, un ángel no tiene nada que decirnos si no lo manda Dios. ¿Verdad? Eso vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando cumplieron misiones muy importantes y específicas los ángeles. Entonces, bueno, los ángeles no cuentan con los atributos de deidad, no son omnipresentes, omnipotentes, ni tampoco todo lo saben. Tengamos una visión de los ángeles como seres creados por Dios y que Jesús es superior a ellos porque Cristo es Dios y los ángeles le adoran. Bueno, estamos estudiando cómo Cristo es superior a los ángeles. Por eso es que vimos que Cristo es superior a los ángeles en relación con el Padre, Cristo superior a los ángeles porque es digno de adoración y ahora veremos cómo el autor de Hebreos nos muestra que Cristo es superior a los ángeles porque Cristo porque gobierna. Cristo gobierna. Sigamos en Hebreos 1, versículo 8 al 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Wow, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Escucha, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Al Hijo, tu trono, oh Dios. Al Hijo se le dice Dios por los siglos de los siglos. Es decir, que el Hijo eterno es el Dios eterno, hermanos. Qué hermoso es esto. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús tiene el trono eterno, Él reina con justicia eterna y por supuesto que si Dios es eterno, y el único que puede ser eterno es Dios. Y Cristo es eterno. Por lo tanto, Cristo es Dios. Y el gobierno de Cristo es un gobierno justo y eterno. ¿En qué buenas manos estamos nosotros, hermanos? En este gobernador eterno, en este rey eterno, en este príncipe de paz, que es el creador y sustentador de todo y que gobierna con justicia. Y esto es, pues, a qué ángel Dios le ha dicho eso? Pues a nadie se lo puede decir más que al mismo Dios, que es su Hijo, a esa relación de padre e hijo que le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y esto
debe llenarnos, hermanos, de mucha confianza, de mucha esperanza, de mucha fe, de mucha convicción, de mucha madurez, que tenemos a Dios y que ese Dios, para conocerlo, tenemos que ir al Hijo, y el Hijo nos muestra completamente quién es Dios y que es superior a los ángeles. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice versículo 9, has amado la justicia. Jesús ama la justicia. Jesús ama la justicia. Debemos aprender de Jesús a aborrecer lo malo y amar la justicia, hermanos. Eh, Normalmente aborrecemos la maldad de otros, pero no la nuestra. Y estamos quejándonos de que, ay, mira tal hermano, que como su ejemplo, qué mal ejemplo. O mira tal hermano, no ama, no ve por mí, no hace aquello, no hace lo otro. ¿Y cómo aborrecemos el pecado del hermano, del pecado ajeno? Pero bueno, debemos aprender algo, aborrecer el mal también en nuestras vidas y amar la justicia, amar a Cristo, amar su santidad, amar su honra y vivir dirigidos por ello. Dice en Primera de Juan 1:5, Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Por eso es que Jesús ama la justicia, aborrece el mal, porque Jesús es también ese resplandor de la gloria de Dios. Jesús es luz, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Qué hermoso es tener entonces a esta relación con Cristo en el cual no puede haber tinieblas, no puede haber oscuridad, pero tampoco el perverso puede estar delante de él. Necesitamos ser justificados por Cristo. Entonces en Cristo está pues la justicia total, ¿no? Por eso Jesús está por encima de los ángeles. Él reina, Él es el justo, Él es el que gobierna. El resplandor de la gloria de Dios, esa luz en la cual no se encuentra, ni se encontrará, ni pueden permanecer las tinieblas. Pues es un rey justo que gobierna por la eternidad. Y estamos esperando la resurrección y el regreso de Cristo para que gobierne plenamente. Y esto es muy emocionante. Entonces, Cristo, pues aquí, ¿cómo lo aplicamos, hermanos? Yo pregunto si Cristo es tu rey. Si realmente el día de hoy tú puedes decir si Cristo gobierna tu vida. Es un poquito triste, hermanos, que nosotros podemos hablar mucho de Dios, podemos hablar mucho de la Biblia, podemos enseñar, podemos exhortar, hagan aquello, seamos quienes. Sí, pero en el fondo no dejarnos gobernar por Cristo. Y eso es muy triste. Eso es hipocresía, hermanos. Cristo, ese rey justo, ese rey que es luz y que a la oscuridad no prevalece a la luz, lo dice también en Juan de Cristo, en él está la luz, que es la vida de los hombres. Bueno, pues esa luz, ese reinado de luz que es Cristo, debe hacernos, hermanos, personas pues más puras, más devotas, más entregadas a Cristo, que podamos reflejar quién reina y gobierna en nuestras vidas, ¿no? Qué triste es ver la falta de madurez en nuestras vidas reflejada en discordias, en chismes, en malas actitudes, en envidias, en enojos, en palabrerías, no sé en cuántas cosas. Y entonces reflejamos más que Cristo gobierna en nuestras vidas, reflejamos más que en el centro del gobierno de nuestras vidas estamos nosotros mismos y por lo tanto reflejamos todas esas cosas oscuras. ¿Por qué? Porque no hemos permitido quitarnos de ese reino y poner al Rey de Reyes, Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo, a que gobierne nuestros pensamientos, a que gobierne nuestras decisiones, a que gobierne el rumbo de nuestras vidas.
¿De qué sirve entender que Jesús está por encima de los ángeles si en mi vida no está por encima de mí? Entonces, aquí hay mucho que practicar, hermanos. No nos hagamos mm, los tontitos, hermanos, ¿no? Dejemos gobernar a Cristo en nuestras vidas. Dejemos que Él dirija nuestras vidas. Y cuando quieras hablar mal de alguien, y cuando quieras, hermano, tener actitudes, cuando quieras dejarle de hablar a tu esposa por algún conflicto, cuando quieras, enojarte con fulano, fulana, pregúntate, ¿quién está gobernando tu vida? Y deja el gobierno a Cristo, que es superior a los ángeles, y tú quién eres, hermano, quiénes somos nosotros. Pues claro, Jesús es superior a nosotros, es nuestro creador. Hay que someternos a Él para su gloria. Porque mira, si crees que la madurez espiritual va a llegar por otro rumbo, no llega por otro rumbo. Hasta que Jesús gobierne tu vida. Ahí vamos a hablar de madurez espiritual. No estoy enojado, nada más estoy diciéndote. Estamos estudiando entonces, hermanos, que Cristo es superior a los ángeles, porque Cristo es superior a los ángeles en relación con el Padre. Mi hijo eres tú, y hoy te he engendrado, dice Dios. Cristo es superior a los ángeles, quien es digno de adoración. Cristo es superior a los ángeles porque Él gobierna. Y veremos entonces el último punto, Cristo superior a los ángeles porque Él es creador o Él es eterno. Es más, te lo dejo. ¿Cuál quieres en este título? ¿Porque Jesús es creador o porque Jesús es eterno o creador y eterno? Bueno, dice en Hebreos 10, capítulo 1, versículo 10 al 14. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos, y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha, a mi diestra, hasta que ponga a tus pies por estrado de tus pies? A tus enemigos, perdón, por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, pues Jesús es superior porque dice, en el principio fundaste la tierra, refiriéndose a Cristo como el creador. Los cielos son obras de tus manos. Recordemos que es el Salmo 19. Bueno, ellos perecerán, mas tú permaneces. Si Cristo es el creador, Él es antes de la creación, entonces es eterno y la eternidad solo le pertenece a Dios. Y dice, y los cielos son obras de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todo lo creado tiene a desgastarse. Llegarán a su fin, pero quien las crea no se desgasta y no tiene fin. Pone el ejemplo de las vestiduras. Todos ellos se envejecen como las vestiduras. Es como cuando voy a ir a buscar trabajo, ¿no? Y vamos a poner mi saquito. Y resulta que tu saquito ya lleva como 10 años que te los estás poniendo, ya de solapa de los 70s, y vas todavía, ya cambió de color, ya lo ves gris, era negro, y vas y dices, bueno, ¿sabes qué? Ya se desgastó por de tanto uso, de tanto que le da el sol, de tanto sudor, ya se te desgastó. Se desgastan las cosas, todo tiende a acabarse, al desgaste. Lo podemos ver nosotros, ¿no? Ahorita estamos en los videos y ya no son como los primeros videos, ¿no? Ya hay más ojeras, ¿no? Ya, algunos ya están un poco más flacos. Es decir, nos vamos desgastando. Es natural, pero quien no se desgasta, quien permanece, quien es inmutable es Jesús. Y esto es maravilloso, hermanos, porque si Cristo habita en lo profundo de nosotros, lo exterior que se desgaste, pero no el interior, que el interior se vaya renovando en Cristo, ¿verdad? Dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesús el Mesías es el mismo ayer
y hoy y por los siglos. Cristo es inmutable, nuestro Mesías no se desgasta, no cambia, Él permanece para siempre. Cuánta confianza debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, cuánta entrega debemos tener en aquel que no cambia. ¿Te ha pasado que de repente, oye, qué cambión diste, ¿verdad? Oh, me han traicionado, es que él era así antes, pero ahora es diferente. Mira, nosotros somos imperfectos y cambiantes, pero el que no cambia y nos sigue amando es Jesús. Si hoy pecaste, Jesús te ama igual como si nunca lo hubieras hecho. Es inmutable el amor hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cielos y la tierra pueden cambiar, y de hecho están cambiando, pero el Hijo de Dios sigue siendo el mismo, infinito, en amor y misericordia. Cristo es infinito, es inmutable, entonces que crezca nuestra confianza en ese Jesucristo. ¿Cómo lo podemos practicar, hermanos? Pues hay mucha inmadurez en alguno de nosotros y nos encontramos estancados en pecados o nos estancamos en patrones pecaminosos en nuestras vidas, nos enganchamos en situaciones de conflictos o de chismes constantemente. Muchos han buscado ayuda externa para solucionar problemas espirituales, hermanos, pero eso tiene que ver mucho con nuestra inmadurez espiritual, porque pensamos que no es suficiente encontrarnos con ese Dios inmutable y eterno, que no es suficiente estar en contacto con este nuestro Creador amoroso y poderoso. No, no es suficiente. Bueno, es que el problema es que tal vez no has estado a los pies de Cristo. Es que el problema es que tal vez no has dejado que el Espíritu Santo haga su labor dentro de ti. Es que no has dejado que Jesús gobierne y reine en tu vida, que Él es superior a todo lo que hay. Pues sometámonos a Él, demos toda nuestra devoción a Él y vas a ver cómo tú vas a experimentar una plenitud, vas a experimentar una transformación y lo que menos vas a pensar es estar buscando externamente ayuda, sino te vas a estar completo en Cristo. Para muchos es muy simplista hablar de la oración y de ir a las escrituras, pero alguien que profundiza en las escrituras, que se encuentra con este Rey eterno y justo, que gobierna con justicia, que es inmutable, que es superior, que es creador y sustentador, y que habita en el interior del creyente y que se va desarrollando en el interior del creyente, déjame decirte, tú vas a experimentar una plenitud y una transformación extraordinaria, divina, donde solo la Trinidad puede hacer algo tan glorioso en el creyente. Entonces, muchos llegaron al confinamiento, aquí esta cuarentena, que ya no sé ya cuánto tiempo llevamos, pensando en uno mismo, egoístas e inmaduros. Va a salir la cuarentena y vamos a seguir siendo esos inmaduros y egoístas. La cuarentena pasó de noche. Y tú dices, ¿cómo es posible? Ah, bueno, tenemos que ver, voltear a ver a Cristo, lo supremo que es Cristo, rendirnos ante aquel que es supremo y Rey y Señor de señores y Rey de reyes, y rendir nuestra voluntad en comunión con Él y disfrutarlo, hermanos. Y entonces esta cuarentena, dejar a un lado la inmadurez espiritual y ver y crecer en esta madurez espiritual por medio de tener una visión clara de quién es Jesús, ese supremo, eterno, inmutable, Dios y creador y sustentador, y que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces, parte fundamental de la madurez espiritual está en un entendimiento de la superioridad de Cristo. Cristo es superior a tus problemas. Cristo es superior a tus dolencias. Cristo es superior a tus temores. Cristo es superior a las infidelidades o traiciones que puedas haber pasado en tu vida. Cristo es superior a toda potestad, a toda fuerza, a todo dominio. Cristo es superior. Él es el creador. Y qué hermoso y cuánta confianza nos debe llevar eso, ¿no? Tener una vida consagrada en adoración a Cristo, quien es digno de adoración, nos va a llenar la vida, nos va a hacer plenos.
no busquemos muletillas externas, busquemos la honra a Cristo, adorarle solo a Él. Cuando dedicas tu vida a la adoración de Cristo, no estarás lidiando con la inmadurez. Cuando le cedes el gobierno de tu vida a Cristo, no estarás buscando en otros lados, sino estarás creciendo, hermano. Y cuando experimentas una relación con el inmutable y el eterno Hijo de Dios, dejarás de estar enamorado de ti mismo, te quitarás de tu trono y pondrás en el trono de tu vida al Cristo resucitado, que nos va a dar mucha confianza y pues ya no estaremos buscando nuestro bienestar, sino la adoración a Cristo. Eh, Pongamos a Cristo en la prioridad de nuestras vidas y entendamos la supremacía que tiene Cristo. Hermanos, ya veamos ese Cristo supremo, ese Cristo. Ay, es que no está muy de moda, es que tal vez hablar de Cristo hay que hacerlo diferente. No, no, a ver, Cristo es supremo. Qué bien y qué bendiciones que podamos tener a ese Cristo que es Dios supremo, muriendo en una cruz, estando muerto 3 días y resucitándonos para resucitarnos a nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar pan que representa el cuerpo de Cristo, el jugo de uva que representa su sangre, y vamos a celebrar la Santa Cena y que al Señor sea la gloria. Querido Dios, muchísimas gracias por tu grande amor, tu gran misericordia y tu gran bondad. Señor, tú eres superior a todo lo creado, porque tú eres el creador y sustentador, y superior a los ángeles, a los profetas del Antiguo Testamento. Queremos que gobiernes nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú dirijas, que podamos tener una visión correcta de lo glorioso y eterno, grandioso e inmutable Dios que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios, hecho haciéndose hombre, cargó con nuestros pecados en el madero, sobre la cruz, para morir y ser sustitutos de nosotros. Y nosotros no muramos, sino que vivamos una vida eterna contigo. Glorioso ejemplo y salvación que nos has dado, Padre. Bendiga el pan que representa tu cuerpo, el jugo de uva que representa tu sangre, y bendiga esta manera en que estamos tomando la cena del Señor. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Si quieres. ¿Me lo pongo? Sí. Buenos días a todos. Qué alegría saber que tenemos, que Dios, ¿verdad?, nos ha adoptado como sus hijos, un Padre amoroso y que y Cristo, ¿verdad?, es el supremo, Dios, guau, la imagen misma de la sustancia de Dios, eh, el resplandor de su gloria, y es una alegría grande, el corazón late más aprisa de entender que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, quien nos adoptó, quien dio su vida por nosotros, y estamos muy contentos. Y y poder entender que la madurez espiritual, a lo mejor no lo habías pensado, pero tiene que ver
con cómo valoramos a Cristo. Cristo no deja de ser glorioso, Cristo no deja de ser amoroso, Cristo no deja de ser quien es, supremo. Eso Él es así, Él no cambia. Lo que cambia en nuestra vida es nuestra valoración de Él. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto meditamos en Él? Eso sí cambia y entonces crecimiento espiritual tiene que ver con cómo valoramos a Cristo. Cómo valoramos su palabra, porque nos lleva a Cristo. Ese es un cambio, esa es una madurez que se va a reflejar en una vida, como comentaba Oscar, una vida sin conflictos, sin chismes, sin doble ánimo, ¿verdad? Eh, aprendiendo a perdonar, entendiendo que somos pecadores y que nos relacionamos con pecadores redimidos, ¿verdad? A todos, muchas gracias. Irme Miranda, hola, Antonia Manríquez, Juana Medina, Sandra Luz Cuevas. Sandra Luz, ¿cómo estás? Buenos días y reiterando nuestras felicitaciones a nuestra querida hermana Alicia allá en Papalotla, con toda su familia, con todos los Osorio, una maestra de bien, una madre ejemplar, una abuela hermosa y felicidades, muchísimas felicidades. Felicidades a Antonio Rojas, que cumplió años ayer, por ahí nos comentó la familia Osorio que cumplió años. Felicidades, un fuerte abrazo. Y si saben de algún otro cumpleaños, pues nos avisan y estarnos felicitando, ¿verdad? Qué bueno estar con ustedes. Y Dora Filoteo, exactamente, tienes razón, es Dios quien debe gobernar nuestras vidas y redimirnos, así es. Heréndida López, muchas gracias, saludos desde Tijuana, saludos. Ah, yo parezco como que la de los comentarios, ¿no? En el programa de radio. Gracias, hermanos desde Iztapaluca, Roberto Rodríguez, muy querido por acá, gracias, hermanos, saludos a Rocío. Y tengo Tijuana, Heréndira López, desde Tijuana, gracias. Rosario Osorio, gracias, de parte de mi mamá. Ay, Alicia, si me escuchaste. Lucina Segovia, ¿cómo estás? Y te manda felicitaciones, Antonio, Lucina. Y ahí está ahí. Antonio, que es Luis Rojas, alias Luis Rojas, dice gracias. Muy bien. Todos también desde Iztapaluca por acá que nos saludan. Muchísimas gracias. Gracias por sus oraciones. Las sentimos, nos hemos sentido por ello. Gracias porque he estado platicando con hermanas, ya hemos estado orando unas por otras, los hermanos también, los matrimonios, las familias. Y es una oportunidad de adorar en familia, es una oportunidad de alabar a Dios en familia y es una oportunidad de dejar que sea Cristo quien gobierne nuestras casas en cuarentena. Los amamos mucho, mis hermanos. Sigamos con Dios, Dios con nosotros. Es Emmanuel, Cristo. Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Bye bye.